Buenas tardes a todos. El Museo Histórico Sarmiento quiere agradecerle su presencia a todos por estar hoy aquí. En esta tarde realizaremos por segundo año consecutivo un nuevo homenaje denominado Trayectoria Sarmiento, aportes al conocimiento científico en el marco de un nuevo natalicio de Domingo Faustino Sarmiento, uniendo la figura de este gran impulsor de la educación al desarrollo de la ciencia. Hoy, el Museo Histórico Sarmiento, junto al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, han dedicado reconocer la labor de una científica sobresaliente, la doctora María Isabel Colombo, especialista en bioquímica e investigadora del Instituto de Histología y Embriología, Dr. Mario Burgos, CONICET, sede Mendoza. Nuestra homenajeada trabaja en el campo de la salud humana y se dedica a investigar sobre ciertos patógenos sobrevivientes a nivel intracelular, tema del que nos va a explicar en breve. Bueno, la magíster Virginia Fernanda González, directora del Museo Histórico Sarmiento. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros en el Museo Histórico Sarmiento. Mi presentación va a ser muy breve, voy a tratar de no aburrirlos mucho, pero en principio es ¿por qué este premio en el Museo Histórico Sarmiento? Un museo que se dedica a estudiar el accionar y la vida de este prócer. Justamente porque creemos que la figura de Sarmiento fue clave en el conocimiento científico y su deriva. Por eso el año pasado empezamos con este premio a la trayectoria y premiamos, como nos dijo Roberto hace un rato, a Miriani Pastoriza, la primer astrónoma argentina recibida en la Universidad de Córdoba. Para nosotros ese fue el primer paso. A partir de allí, junto con el CONICET, decidimos hacer esta selección hoy a María Isabel Colombo, quien ahora nos hablará brevemente de su trayectoria. Para nosotros realmente es un honor que ella pueda estar aquí, que haya aceptado este premio de parte de nosotros. Y la verdad que hablar de Sarmiento, no quiero caer en lo que siempre escucho, ¿no? Cuando uno habla de Sarmiento, inevitablemente tiende a hacer enormes listas de todos sus logros. Entonces, yo esto lo he visto varias veces. Entonces dije, bueno, voy a hacer mi lista también. Pero es cierto que muchos nos enojamos por momentos con Sarmiento y por otro, por supuesto que lo admiramos. Entonces, existen determinismos, por supuesto, como esa carta a Mitre el 20 de septiembre de 1861, luego de la batalla de Pavón, por la cual muchos lo han crucificado, ¿no? Esta frase que dice, no escatime sangre de gaucho, pero yo creo que esa no es la más terrible frase en esa carta. Tal vez la más dura es la que le dedica a Urquiza, cuando dice Southampton o la horca. Pero bueno, más allá de estos determinismos, yo creo que si uno pone en la balanza situaciones en las cuales Sarmiento estaba viviendo en una guerra civil terrible, ¿no? Una de las más largas de Latinoamérica, a pesar de ello, siempre esto queda opacado por supuesto en este caso, por su fomento a la ciencia. Fue un hombre que no solo dio discursos vacíos de contenido respecto de lo importante que es la ciencia para el desarrollo y la modernidad del país, sino por supuesto se preocupó en llevarlos adelante. Ha logrado todo lo que logró por esa personalidad por la cual muchos se enojan, pero un hombre que ha llevado al final sus ideales. Y eso eso es claro, ¿no? Yo creo que es la representación de la política científica aplicada a fines del siglo XIX, es clara y absolutamente Sarmiento. Entonces, por eso mismo, para nosotros, instaurar en este museo un premio a la trayectoria, creemos que es fundamental. Y además, porque Sarmiento se lo ha desmerecido un poco diciendo que es solo el padre de la educación. Sarmiento tiene muchos logros, no solo ese. Y el de la ciencia es uno muy grande.
Podemos discutirlo, claro que sí, y enojarnos con él también, pero sepamos que el avance y el progreso de este país van de la mano de este gran hombre. Así que para nosotros es un honor poder tener a esta mesa de lujo que vamos a presentar en un momento. Les agradezco enormemente que hayan venido, perdón por lo largo que uno se pone a hablar y se olvida que bueno, se va por las ramas. Así que les agradezco a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a presentar la mesa que acompaña a la doctora Colombo. En primer término tomará la palabra la profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, la señora Norma Sánchez, quien, entre otros cargos, es directora del Instituto de Historia de la Ciencia de la Sociedad Científica Argentina y nos dará una breve mirada sobre la historia de la medicina y la presencia femenina en ella. Luego, el señor Sebastián Friso, subsecretario de Cultura de la Gran Logia Argentina, expondrá sus conceptos alrededor de ideas como veracidad y ciencia. El doctor Alberto Kornblit, quien como miembro del directorio del CONICET presentará un panorama de la ciencia en Argentina e introducirá así el trabajo de nuestra investigadora. Finalmente, la doctora María Isabel Colombo, quien nos relatará brevemente sobre su trayectoria profesional y explicará la aplicación de sus investigaciones. La doctora María Isabel Colombo es doctora en bioquímica, especializada en docencia a nivel superior, es también investigadora superior del CONICET y dentro de las disciplinas bioquímica y biología molecular, su campo de investigación es el de la biología celular y molecular. Tiene un gran número de artículos científicos escritos y es autora, junto a otros colegas, del volumen Citoesqueleto y Vida Celular, editado por Editorial Eudeva en el año 2009. En el año 2015 fue premiada por The World Academy of Science por sus estudios sobre el proceso de autofagia y diferentes patógenos intracelulares que producen enfermedades infecciosas en humanos. Bueno, tal cual nos acaban de decir, yo voy a hablar brevemente de la historia de la medicina y terminaré diciendo algunas palabras de la presencia de la mujer en ella como un homenaje a la doctora Colombo. Ustedes se podrán imaginar que de la misma manera que existe una historia política, una historia diplomática, una historia militar, existe una historia de la medicina. Porque el dolor, la enfermedad, el accidente, lo acompaña al hombre desde siempre. Ese siempre, ¿cuándo empezó? ¿Hace 500.000 años? ¿300.000? ¿50.000? No importa el caso, lo acompañó siempre. Y no tuvo posibilidades al principio de entender por qué se enfermaba, por qué se moría, por qué procreaba. Entonces, cuando uno no tiene explicaciones racionales, suele apelar a elementos fantásticos y sobrenaturales. Por eso hay un largo recorrido de la historia de la medicina donde esta, por ejemplo, la enfermedad, se ve como algo mágico, un castigo de la divinidad o de los dioses, no importa, porque se ha cometido o se ha infringido alguna norma moral. Por ende, es necesario extraer esa pena que se nos había colocado para retornar a la normalidad. De ahí que actuaran chamanes, religiosos, entendidos, brujos, bueno, no importa tampoco demasiado el nombre. Lo cierto es que hay una preocupación por sacarse la enfermedad. Esto se nota en las culturas de la Mesopotamia, en las culturas de Egipto, en la misma Grecia, hasta que llegan más o menos los hipocráticos. Y ahí intentan dar una explicación racional de qué es la enfermedad. Repito, intentan, no necesariamente lo logran. Y además no es todo el pueblo el que los comprende,
cuando hacen sus investigaciones. Pero hay un quiebre, una ruptura epistemológica que se la debemos al siglo V aproximadamente antes de nuestra era. El resto de los pueblos, por lo general, mantuvo esta mirada mágica. Otra vez hay un pequeño quiebre con la aparición del cristianismo. Muy breve, porque se trató de entender que la enfermedad no era un castigo divino. Los dioses no se enojan, o en ese caso el Dios no se enoja. Hay un pasaje interesantísimo donde se lo hace hablar a Cristo y le preguntan sus discípulos, ¿quién pecó? Cuando está mirando a un ciego, él o sus padres, porque era un niño pequeño, y él le contesta, no pecó ni él ni sus padres, es para que se vean los milagros de Dios. O sea que rompe la mirada del castigo. Sin embargo, los pueblos se olvidan de esto y también el cristianismo entró en la vertiente sobrenatural. De todos modos, siempre hubo preocupación por intentar de acompañar al enfermo, darle una asistencia afectiva, respetar los postulados éticos, ir incluso analizando qué productos podían servir, qué yuyos, qué hierbas, qué minerales. O sea, no es que se abandonan absolutamente a lo sobrenatural. ¿Cuándo se produce el otro quiebre? Cuando llegamos más o menos al Renacimiento. Los hombres del Renacimiento ya no pueden entender otra vez que la enfermedad es un castigo y empiezan a buscar a ver cómo se puede explicar la enfermedad. Fueron pasos lentos, se podrán ustedes imaginar, 1, 2, 4 granitos sobre granito, hasta que llega Louis Pasteur, microscopio en mano, ¿verdad? Puede este hombre, que es un químico, estudiar los microorganismos que a veces generan las enfermedades. Ya se había dado un paso adelante fundamental y lo acompañan muchos otros. Pero nos faltaba la enfermedad mental. La enfermedad mental no la encuentro en el microscopio. Entonces habrá 1, 2, 3, 4, Sigmund Freud. De ahí para acá tenemos una mirada tranquila sobre la enfermedad. Creemos la mayoría de las veces entender por qué se produce. Eso no implica que todos en algún momento de nuestras vidas, ante el dolor, la incertidumbre y demás, no nos aflore algún pensamiento mágico. Algunas personas usan una cintita roja, imploran, van a la iglesia, no importa, el ser humano lo necesita. Ahora, ¿y qué papel tuvo la mujer en todo este larguísimo ciclo? Muy pequeño. Reconozco que la mayoría de las culturas, aunque hay algunas excepciones, no le daban una participación importante. Cuidar la salud era un tema de hombres. Sin embargo, la mujer asistía, acompañaba, vendaba, limpiaba, alimentaba. Y en algún que otro momento incluso se le permitió el ingreso a la universidad por periodos muy cortos. El tiempo pasa, llegamos al siglo XIX. La mujer quiere romper barreras, ya no puede ser. Un ejemplo de los 1000 que podría dar, Facultad de Medicina de la UBA. Una joven, por supuesto hija de extranjero, Cecilia Grierson, se presenta y dice, quiero estudiar la carrera de medicina. No fue fácil, se podrán imaginar. Un recurso de amparo, abogado, papeles van, papeles vienen, finalmente la autorizan. 1889 tenemos la primera mujer médica y de ahí para adelante vino 1, 2, 4 y las camadas que llegan a la actualidad. Doctora, yo quiero recordarle al público que usted viene de la 5ª universidad que ha tenido el país. ¿Es así? Primero la de Córdoba, colonial. Segundo, la de Buenos Aires, donde en 1889 se gradúa Grierson. Luego tenemos La Plata y el Litoral. Y la 5ª, Mendoza, que al principio no tuvo la carrera de medicina. Recién la carrera de medicina se incorpora en la época de Juan Domingo Perón y la facultad se va a llamar Tomás Perón en homenaje a su abuelo, nombre que duró poquitito porque ahí nomás se vino la Revolución Libertadora y todo esto desapareció y la toponimia peronista fue puesta de costado. Así que desde esa fecha tenemos a ustedes presentes en la Facultad de Medicina de Mendoza, porque cuando ustedes ingresan ya ha habido un par de mujeres que desde Buenos Aires les han abierto el camino. Muchísimas gracias.